Gracias a todos por venir a esta conferencia como apoyo a la exposición de Alberto Durero. Bienvenidos. Los invitamos a que sigan programándose con lo que queda de la exposición en cuanto a actividades culturales. Recuerden que este mes de octubre vamos a realizar otra conferencia que habla del trabajo del grabador renacentista, cómo Alberto Durero, si hubiera conocido otras técnicas de grabado, hubiera podido también lograr otras cosas sorprendentes. Esta estará a cargo de Yesid Vergara, profesor de la Universidad Javeriana de Grabado y de Dibujo. Y también tenemos la oferta de visitas guiadas gratuitas y tenemos también la oferta de talleres para niños y para jóvenes. Entonces consulten nuestro portal cultural o pueden consultar nuestra programación impresa. También está todo el consolidado de la programación en la Biblioteca Luis Ángel Arango, entonces pues quedan invitados a unirse a estas actividades. En la tarde de hoy nos acompaña Juan Carlos Montero, lo voy a presentar. Juan Carlos es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, cursó estudios de maestría en filosofía en la misma universidad y es aspirante al grado de magíster en estudios medievales de la Universidad de Lleida. Ha adelantado estudios de Historia del Arte Medieval y Bizantino en las universidades de Oxford y Exeter. Actualmente es profesor de Historia del Arte Colonial en el Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, institución para la que diseñó e imparte las cátedras El cuerpo y la imagen en la historia del arte y la crucifixión como tema plástico y pictórico en la historia del arte, soluciones técnicas, imaginarios populares y política y teología del siglo I al siglo VII. Sus campos de investigación son la historia de la visualidad en la modernidad temprana y la colonia hispanoamericana, las dinámicas de la representación del cuerpo en la historia del arte del siglo XII al XIX, la historia del arte medieval y la historia del arte colonial. Actualmente investiga el influjo que tuvieron los monogramistas flamencos de los siglos XV y XVI en las representaciones neogranadinas de la Sagrada Familia entre el siglo XVII y XVIII. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por acompañarnos y damos inicio a la conferencia. Buenas tardes. Quisiera dar inicio a esta charla citando un grabado que, aunque no es de la autoría del artista del que vamos a hablar hoy, nos ofrece un documento muy valioso a la hora de examinar las actitudes que la modernidad, particularmente entre los siglos XVI y XVII, desarrolló frente al mundo natural. Este se titula Ballena varada, cerca de Beverwijk, y fue diseñado y grabado por el artista holandés Jan Saendera. La imagen refiere un evento notable y extraordinario sucedido en una provincia costera de los Países Bajos durante el año de 1602. Una gigantesca ballena ha sido arrastrada por la corriente hasta la playa, llamando la atención de una muchedumbre heterogénea, entre la que en el centro se destaca el duque Ernesto Casimiro de Nassau, quien, poniendo un pañuelo sobre su nariz, trata de escapar el hedor que produce el cuerpo del animal. De hecho, a este personaje está dedicado el grabado. Haciendo eco de la creencia popular que afirmaba que este tipo de sucesos presagiaban desgracias en el futuro, el margen superior de la obra nos presenta representaciones de eventos nefastos que podrían estar vinculados con este vaticinio: terremotos, eclipses solares y eclipses lunares. Sin embargo, y en un marcado contraste con estas consideraciones supersticiosas, resulta interesante notar la curiosidad y las actividades que ha desatado el evento entre las gentes de la provincia. Dos hombres ubicados sobre uno de los costados de la ballena, de pie, miden su longitud, auxiliados por una cinta. Otros examinan el opérculo del animal, mientras que otro grupo en la parte inferior derecha del grabado y liderado por el hombre que nos da la espalda, Jan Saendera, el artista, da los últimos toques a un dibujo que representa a la ballena. Cada uno de estos grupos representa uno de los tipos de experiencia sensible que podría tenerse de un evento como este: olfativa, táctil
Y finalmente, pero tal vez más interesante para el tratamiento del tema que nos interesa hoy, visual y pictórica. En este último sentido, la inclusión del artista en el grabado, al igual que la representación de su actividad profesional durante el suceso, nos hablan de la importancia que han alcanzado tanto la imagen como el artista para la ciencia moderna, o mejor, para el conocimiento de la naturaleza durante la modernidad. A semejanza de los hombres que examinan la piel del animal o de los que miden con la soga su longitud, el artista y la imagen se han convertido en agentes documentales y en herramientas de observación del mundo natural. Artista e imagen inspeccionan las novedades que la naturaleza pone ante los ojos de los hombres, las digieren a partir de lo pictórico. Es justamente esa tarea, o mejor, esa nueva función desempeñada por el artista y la imagen, la que encuentra expresión, esta vez verbal, textual, en la inscripción que se registra en la parte superior del grabado. Quisiera citarlo: dibujo muy real que captura las proporciones geométricas de los miembros y músculos del monstruo marino, que medía 60 pies de largo, 14 de alto y 36 de ancho, presentando una cola de 14 pies y una boca de 12. Ahora bien, además del interés intrínseco que presenta el grabado de Saenderam, otra de las motivaciones que me impulsaron a citarlo en esta charla es que justamente por su carácter de documento visual de un evento natural, parece materializar póstumamente una empresa que Durero se había trazado entre 1520 y 1521 durante su viaje a los Países Bajos y que, muy a su pesar, no habría de realizarse jamás. En el diario que registra los desplazamientos, gastos, ganancias y eventos relacionados con este viaje, Durero refiere que, estando en la ciudad de Colonia, se ha enterado de que en una provincia costera no muy lejana ha encallado una ballena, y aquí la extensión que dedica a narrar los pormenores de la noticia resulta ser un valioso indicador del grado de interés que ha despertado en él. Obviamente, si tenemos a la vista la brevedad que caracteriza cada una de las entradas de su diario. Quisiera citar esa parte. Dice: en Sierixi, Sealand, una ballena ha encallado en la playa por causa del oleaje y la tormenta. Está a más de 100 millas de distancia. Nadie en Sealand ha visto alguna que tenga por lo menos un tercio de su tamaño, y el pez no puede dejar la playa. A los pobladores de Sealand les encantaría que pudiera hacerlo, pues temen un gran hedor, ya que es tan grande que afirman que la tarea de destazarla y extraerle el aceite podría tomar alrededor de 6 meses. Movido por la curiosidad que despierta en Durero el mundo natural, decide entonces emprender la marcha desde Amberes hasta Sierixi, pasando por todo tipo de incomodidades y dificultades. Noches sin comer ni beber e incluso una amenaza de naufragio. Sin embargo, en un giro que contradice sus intenciones, al llegar a su destino se encuentra con que el cuerpo del animal ha sido arrastrado de nuevo por la marea. No obstante, ¿cuál habrá sido la reacción del artista de Nuremberg de haber podido llegar a tiempo? ¿Habría tomado notas visuales del animal como lo hizo Jan Saenderam 80 años después? ¿Qué razones concretas pudieron haber animado a Durero a emprender ese incómodo viaje a Sierixi? ¿Serán las mismas que impulsaron a Saenderam a idear su grabado? Si bien las respuestas a estas preguntas solo pueden tener un carácter especulativo, por causa tanto de la brevedad con la que el diario toca este asunto como por la frustrada conclusión de la anécdota, Durero nos ofrece algunos datos adicionales que nos permiten penetrar en sus motivaciones y en el motor último de su curiosidad. Aquí nuevamente su diario de viaje a los Países Bajos se convierte en la fuente principal de información. Recién llegado a Amberes desde Nuremberg, en julio de 1520, Durero refiere que entre los muchos honores que le han rendido los notables de la ciudad, ha recibido como regalo de manos del regente de la posada en la que se hospeda una rama de coral blanco. Días después, de manos del tesorero, recibe también una varita de junco, y en adelante ese tipo de regalos, aparentemente inusuales, se repetirán una y otra vez. Plumas americanas, cocos, látigos de Turquía, escudos cubiertos de piel de pescado provenientes de la India, caparacenos de tortuga y algunos loros. Lo interesante aquí, sin embargo, es que Durero no parece estar contento con la frecuencia de los obsequios. De hecho, él mismo compra ávidamente todo tipo de mercaderías extrañas. Muchas de sus ganancias las invierte en la compra de cuernos de distintos animales, de búfalo, de vaca, en la compra de pezuñas de alce, en la compra de tortugas, monos, caracoles y peces disecados. ¿Por qué las gentes prominentes de Amberes le hacen este tipo de obsequios a Durero? Porque él mismo, tan dado a calcular y tasar hasta el último ducado de sus réditos, se entrega a ese tipo de gastos.
La respuesta solo parece tener sentido cuando la pensamos teniendo a la vista el contexto temporal de la modernidad temprana. Durero, al igual que muchas de sus amistades en Amberes y en Nuremberg, es un coleccionista. Durero practica un tipo de coleccionismo que, a la postre, se convertirá en una de las primeras manifestaciones del interés de la modernidad por comprender el mundo natural. En los albores del siglo XVI, tanto los humanistas como algunos comerciantes prominentes de las grandes ciudades de Europa reúnen colecciones de naturalia y artefacta, es decir, de especímenes naturales vivos, disecados o representados pictóricamente, y de objetos modelados por la mano del hombre, usualmente cargados de algún valor etnográfico. Estas colecciones manifiestan un gesto de apropiación e intelección del mundo conocido que se apoya en el aislamiento de algunos de sus elementos, aislamiento que los convierte en centro absoluto de la atención del sujeto. Estos objetos, separados del mundo de la cultura o de la naturaleza e integrados en la colección, desempeñaban el rol de documentar visual y materialmente un mundo que ya desde finales del siglo XV se hacía cada vez más nuevo, más amplio, más complejo y abigarrado. Fungían como pruebas tangibles de la existencia de realidades que muchas veces se encontraban por fuera del alcance geográfico o cultural del coleccionista y que, reunidos en colecciones, podían ser organizados y, por lo tanto, comprendidos. De hecho, muchas otras de las entradas que Durero registra en su diario revelan ese profundo interés que siente por documentar, ya sea el mundo natural, como en el caso de la ballena, ya sea en las novedades culturales de su tiempo, interés que lo mueve a registrar sus experiencias en dibujos o en extensas descripciones textuales. Entre esas últimas vale la pena destacar la que registra su visita al tesoro que llegó a Bruselas desde América en 1520. Aquí el tenor de las líneas compuestas por Durero revelan la profunda impresión que causó en él esta experiencia de lo nuevo. Abro comillas. También he visto las cosas que han enviado al rey desde la nueva tierra del oro, un sol todo dorado, una luna de plata también, del mismo tamaño, también 2 salones llenos de armas y la gente allí portando todo tipo de objetos maravillosos, arneses, dardos, escudos prodigiosos, ropas extraordinarias, camas y todo tipo de artefactos que resultaban más placenteros de ver que un milagro. En todos los días de mi vida no he encontrado cosas que toquen más profundamente mi corazón que estas, pues entre ellas he visto maravillosas muestras de arte y he admirado la sutil ingenuidad de hombres de tierras extrañas. Ciertamente no sabría expresar lo que encontré. Cierro comillas. La intensidad de esta impresión, se repetirá nuevamente en la visita que Durero hizo al zoológico del Rey en Bruselas durante 1520, experiencia que equiparará con los placeres del paraíso. Sin embargo, en esta oportunidad no se limitará a disfrutar de la pura contemplación, sino que tomará hábiles notas visuales de algunos de los animales. Un lince, un león, un venado y un mandril, anotando junto al dibujo de este último su peso y su talla, en un intento por comprender y fijar su observación de la manera más sólida posible. No se emparenta este gesto con el de Jan Seenderam en su grabado de la ballena varada 80 años después. No podría considerarse a Durero como el hito fundacional de esa relación entre arte y ciencia que se revela en la obra del artista holandés. A la luz de los datos que hemos examinado, Durero se nos presenta como una suerte de documentalista visual de los grandes descubrimientos científicos y culturales que se operaron entre el final del siglo XV y el despuntar del siglo XVI, convirtiéndose así en el ejercicio de este rol en partícipe y en protagonista de la gran revisión cosmológica y científica del Segundo Renacimiento. De hecho, la obra de Durero incidirá en y considera con el desarrollo de uno de los fenómenos culturales más interesantes del siglo XVI, el cambio del estatus epistemológico no solo del arte, sino también de la imagen. El naturalismo pictórico que se desarrolló en el norte de Europa entre los siglos XV y XVI, particularmente en el ámbito cultural de los Países Bajos, le ofrecía a la ciencia natural, por entonces en su periodo germinal, la posibilidad de valerse de la imagen en términos de herramienta de conocimiento, como si se tratase de una afirmación fiel enunciada sobre el mundo natural, solo que materializada en un vocabulario visual confiable. La imagen naturalista, por su estrecha relación con la experiencia sensible que podía tenerse del mundo natural, se convertía entonces en un vehículo respetable del saber. Este encumbramiento epistemológico dará sus primeros pasos, aunque resulte un tanto paradójico, en el ámbito de la imagen religiosa, particularmente
en el de las iluminaciones que acompañarán los libros devocionales de uso privado que se hicieron en ciudades como Gante y Brujas entre el final del siglo XV y comienzos del XVI, obras que Durero conocía muy bien. En los márgenes de estos salterios, breviarios y libros de horas, nos encontramos con una profusa, rica y por encima de todo ilusionista representación de distintos ámbitos del mundo natural. Las flores, las mariposas, los pájaros y los insectos, pintados con el mayor detalle en lo que atañe al color, la textura y el volumen, semejan seres reales posados sobre las páginas del libro. De hecho, proyectan su propia sombra sobre el papel y en ocasiones sobrepasan el espacio del margen para sugerir que son algo más que un ejercicio pictórico, para sugerir que su naturaleza fluctúa entre lo representacional y lo real. ¿Cuál era el propósito de este prodigioso ejercicio de ilusionismo, de este precedente de los estudios naturales de Durero? Aún antes de que el naturalismo visual se adueñara de sus páginas, en su calidad de objeto devocional privado y portable, estos libros se prestaban para que su poseedor adosara y coleccionara en su interior souvenirs, placas y vestigios naturales relacionados con los lugares de peregrinación que solían frecuentar. Entre estos podían encontrarse piedras, flores, insectos y otros objetos que encapsulaban el poder místico del camino y de las rutas elegidas para el viaje espiritual. Ahora bien, entre los siglos XV y XVI, los iluminadores de Brujas y Gante, conocedores de esta práctica, decidieron representar estos mismos objetos en la marginalia de sus páginas, valiéndose esta vez de efectivas técnicas de ilusión visual, no solo para conservar mejor los delicados folios del libro y los objetos que antes solían ponerse entre ellos, sino fundamentalmente para evocar de la manera más intensa posible la espiritualidad tanto del viaje como de los objetos relacionados con este. Podríamos incluso decir, valiéndonos de una experiencia común a nuestra cultura contemporánea, que estas representaciones ilusionistas del mundo natural se proponían ofrecer al espectador tanto un documento de la peregrinación como una experiencia virtual de la misma. Así pues, estas innovaciones pictóricas, ideadas por los talleres de iluminación flamencos, ofrecerán a la cultura de los siglos XV y XVI, esa cultura de Durero, interesada en los descubrimientos y en la redefinición de los paradigmas con los que solía entenderse el cosmos, una nueva herramienta de documentación y de producción de experiencias, esta vez ya no místicas o religiosas, sino de conocimiento. El artista, valiéndose de estas innovaciones, podrá ofrecer una interpretación fidedigna del mundo natural, una que le permitirá gestionar, inicialmente en un nivel personal y posteriormente en uno colectivo, la observación y la experiencia de la naturaleza. Gracias a esa labor de gestión del conocimiento natural que realizó Durero en su obra, los primeros historiadores naturales, los primeros científicos de la modernidad, encontrarán en la imagen una herramienta visual de enormes posibilidades comunicativas y epistemológicas, una herramienta de la que no podrán prescindir. Ahora bien, el valor epistemológico de la imagen naturalista descansaba también en la idea de que su prodigiosa relación con la realidad derivaba fundamentalmente de un método de observación de la naturaleza mucho más eficiente, lo que hizo posible que representar pictóricamente se hiciera equivalente a observar científicamente. Esta equiparación entre sus muchos efectos justificaba culturalmente que el artista pudiera ser considerado en pleno derecho como un mediador de la ciencia, como un mediador del saber sobre la naturaleza, lo que explica que muchos dibujos y acuarelas de Durero, en lo que va del siglo XVI al XVII, fueran comprados por coleccionistas de naturalia y por humanistas interesados en la historia natural. Tal será el caso, por ejemplo, de la acuarela Ala de rodillo azul, adquirida a mediados del siglo XVI por el coleccionista Willibald Imhoff para engrosar su repertorio de especímenes disecados y representados pictóricamente. Para Durero y sus contemporáneos, representar será entonces equivalente a conocer, a observar, y por esta razón, algunas de las primeras publicaciones dedicadas a describir e identificar especies del mundo natural rendirán importantes homenajes a los artistas que participaron en la empresa de ilustrarlas. Homenajes que no hacen otra cosa que destacar su autoridad científica. Tal será el caso de una de las páginas introductorias de la Historia Stirpium, la historia de las plantas, uno de los hitos de la botánica moderna, compuesto por el médico alemán Leonard Fuchs en 1542. En esta se nos ofrece un retrato de sus dibujantes justamente en el momento en que dibujan una flor partiendo de la observación de un espécimen vivo,
recurso que legitimará y autorizará la apuesta visual de la obra. Teniendo a la vista este escenario, podemos afirmar entonces que la historia del encumbramiento epistemológico de la imagen coincide y se cruza con el nacimiento de la ciencia natural y el posicionamiento de la observación como recurso fundamental de la investigación de la naturaleza. Sin estos hilos culturales no puede comprenderse la apuesta visual de Durero, al igual que sin él tampoco puede entenderse lo que de auténtico y propio tiene la ciencia de la naturaleza a partir del siglo XVI. En este sentido, vale la pena darle una breve mirada a la coyuntura temporal en la que aparecen tanto la observación científica como la historia natural en tanto disciplina, al igual que las motivaciones culturales que las hicieron posibles. La disciplina de la historia natural, con su dominio propio de fenómenos y métodos de investigación, solo verá la luz hasta finales del siglo XV. Si bien como categoría de conocimiento ya existía desde los tiempos de Plinio el Viejo, es decir, desde el siglo I, hasta bien entrado el siglo XV se mantuvo subordinada metodológica y temáticamente a otras disciplinas. Esto puede entenderse mejor si revisamos la opinión que tenían los humanistas europeos de esta antes de 1490. El humanista veneciano Giorgio Valla, por ejemplo, publicó para 1480 una enciclopedia que listaba y describía los saberes y disciplinas dignas de ser cultivada por un escolar moderno. Entre ellas encontramos la medicina, la economía y la filosofía natural y moral. La historia natural, contrariando nuestras expectativas, no es nombrada en la obra sino como un instrumento o un peldaño para alcanzar las demás. Es decir, no será investigada por el interés que en sí misma podría despertar, sino por la utilidad que podía ofrecer en la curación de las enfermedades, en el crecimiento de la hacienda o en la comprensión de las causas metafísicas del cosmos. En este sentido, el dominio de fenómenos de la historia natural será el de esas disciplinas omniabarcantes, por lo cual, como cabría esperar, tampoco tendrá un protocolo propio de investigación. Esta actitud frente al conocimiento de la naturaleza no será exclusiva de Valla. De hecho, la encontraremos repetidamente entre otros humanistas notables, como es el caso de Juan Luis Vives o Polidoro Vergil, lo que revela el grado de apreciación pública de estas consideraciones que, en esencia, todavía beben del imaginario medieval. Ahora bien, no quiere decir esto que la Edad Media no se interesara por el mundo natural. De hecho, en una tendencia que, como vemos, influyó hasta finales del siglo XV, lo hacía, pero motivada por derroteros distintos a la naturaleza misma, razón por la cual su conocimiento tenía un valor secundario. La Edad Media desarrolló un apego marcado por las convenciones literarias y de lenguaje que había heredado de la antigüedad tardía: Horacio, Virgilio, Ovidio, Plinio y Dioscórides, por citar algunos nombres. Y en ese sentido, su interés por el mundo natural se encontraba mediado por estas convenciones del lenguaje. Cuando el poeta medieval quiere describir el mundo natural que sirve de escenario a los amores de sus protagonistas, recurre, por ejemplo, al tropos retórico ovidiano del locus amenus, del jardín paradisiaco grecolatino, y por lo tanto prescinde de la observación directa del mundo natural. Lo mismo va a ocurrir con el teólogo, que busca probar la existencia de atributos de Dios a partir de las características generales del mundo natural. Nuevamente, para hacerlo, no se valdrá de un proceso de observación directa de la naturaleza, sino que se apoyará en las referencias consignadas en fuentes clásicas como Cicerón. Otro tanto harán los médicos medievales, quienes de alguna manera componían en el renglón social que se encontraba más cercano a la investigación directa del mundo natural. Sus fuentes, en términos de herbolaria médica, de cirugía y diagnóstico, serán los tratados y descripciones que Plinio, Dioscórides y Avicena habían compuesto tiempo atrás. Estos tratados, al igual que los protocolos de lectura desde los que se abordaban y la consideración instrumental del conocimiento natural que entrañaban, llegaron hasta el final del siglo XV y se convirtieron en los manuales de cabecera en la práctica de médicos, estudiantes e incluso filólogos del Renacimiento, interesados en las lenguas clásicas. En estos, junto a las descripciones del mundo animal y vegetal, compuestas por los autores clásicos, junto a la enumeración de sus propiedades medicinales, podían también encontrarse imágenes elaboradas sobre estas descripciones verbales, imágenes que eran utilizadas autoritativamente como recursos para identificar las plantas y los animales que después serían empleados en la elaboración de las medicinas. Ahora bien, como veremos, será la reflexión sobre la utilidad de estos dos tipos de descripción la piedra de toque para el desarrollo de la observación empírica y para el nacimiento de la historia natural. Llegados los años 90 del siglo XV, empezó a hacerse notoria una generación de autores que, apoyados en argumentos pragmáticos, se dieron a la tarea de cuestionar la autoridad y la fiabilidad epistémica de estos tratados y fuentes clásicas.
La figura más prominente de esta generación fue el médico ferrarés Niccolo Leoniceno, cuyas numerosas obras estaban animadas por el deseo de purgar la medicina y la botánica de los errores descriptivos y de traducción que le habrían legado respectivamente Plinio el Viejo y la medicina árabe. Para Leoniceno, el problema fundamental estaba en que las descripciones erradas de Plinio, al igual que las imágenes que las acompañaban desde la Edad Media, eran seguidas al pie de la letra por los boticarios encargados de preparar las medicinas, lo que terminaba por minar no solo la dignidad de la disciplina médica, sino también la salud de los pacientes. Animado por esta preocupación, afirmará que la corrección de estos errores debería hacerse sobre la base de una comparación entre las descripciones clásicas y la realidad natural, para después, con base en los resultados, proponer descripciones más fieles y afinadas. Las publicaciones compuestas por esta nueva generación de naturalistas se inscribirán fundamentalmente en el género de los herbarios, obras que, aunque todavía citan autoridades clásicas, se permiten incluir numerosas correcciones textuales y visuales, al igual que descripciones de plantas recién descubiertas o desconocidas para el mundo clásico. Ahora bien, resulta interesante notar que gracias a sus innovaciones, estos herbarios modernos se convirtieron rápidamente en textos muy populares, particularmente las versiones en lengua vernácula compuestas por el médico belga Rembert Dodyens. La inclusión de imágenes elaboradas a partir del natural facilitaba la identificación de las plantas por parte del lector promedio, razón por la cual estos textos llegaron a convertirse no solo en un recurso de médicos y estudiantes, sino también en una herramienta de uso doméstico. Será esta la instancia inaugural de las relaciones entre ciencia y observación empírica para la modernidad, al igual que la coyuntura en que el naturalismo pictórico se mostrará como el recurso más eficiente en esa nueva empresa de describir la naturaleza a partir de la experiencia directa. Para el historiador natural de comienzos del siglo XVI, es decir, para el científico moderno, la observación era una acción correlativa a la de describir. La experiencia perceptiva que un observador tenía de un objeto particular, en este caso de un espécimen natural, debía ser objeto de un proceso de apropiación y fijación lingüística si aspiraba a cobrar valor en términos de conocimiento. Sin embargo, era imprescindible encontrar el recurso más fiel, minucioso y confiable para operar estas apropiaciones. Para encapsular la complejidad de la experiencia, y en ese sentido la imagen naturalista, se presentaba como la herramienta más eficiente. Por esta razón, los primeros practicantes de este acercamiento directo a la naturaleza solían elaborar sus propios dibujos durante las expediciones a bosques y jardines, como también solían contratar artistas que se encargaran de estas labores. Un documento interesante de estas prácticas lo encontramos en una de las cartas que Ulises Aldrovandi, figura fundacional de la historia natural italiana y director del Jardín Botánico de Bolonia entre 1568 y 1575, le dirige al cardenal Maffeo Barberini. Aquí vale la pena notar que la importancia metodológica que le concede a la imagen coincide con el uso frecuente y virtuoso que él mismo hace de ella en su labor de investigación de la naturaleza, desarrollando un vocabulario visual minucioso y preciso que, como puede adivinarse a partir de lo puramente pictórico, bebe de los recursos ideados por Durero en sus estudios naturales. Quisiera citar esta parte de la carta de Ulises Aldrovandi. Dice: a menudo paseo por los bosques y montañas acompañado por mi dibujante y un amanuense, el primero haciéndose cargo de la pluma y el segundo de las notas. El primero acomete los dibujos y el otro toma nota de las palabras que se me van ocurriendo, siendo esta la manera en la que hemos colectado y documentado una amplia variedad de especímenes. De hecho, los naturalistas a partir de los albores del siglo XVI solían incluir sus dibujos y los de otros artistas y científicos en sus propias colecciones de especímenes botánicos secos, lo que prueba el enorme valor investigativo que había cobrado la imagen para las empresas científicas de la modernidad. Aquí la imagen, junto a los herbarios compuestos de especímenes disecados, le permitirá al investigador extender su experiencia del mundo natural en situaciones en las que resultaba imposible acceder al espécimen mismo. Sin embargo, el paso de la imagen dibujada, a la imprenta podía comprometer seriamente las promesas epistemológicas del naturalismo visual. La eficacia de la imagen impresa dependía en gran medida de la experticia técnica de los cortadores encargados de cortar los bloques de madera con los cuales se haría la impresión, siendo esta la razón por la cual muchas de las xilografías que acompañaban las historias naturales entre 1490 y 1530 se caracterizaron por ofrecer una apariencia abstracta y esquemática, aun cuando hicieran lo posible por mantenerse fieles al aspecto visual de la realidad.
Solo a partir de la cuarta década del siglo XVI, cuando el legado técnico que Durero había dejado a la xilografía comenzara a ser capitalizado por los impresores dedicados a las publicaciones científicas, esas limitaciones empezarán a conjurarse. El catalizador directo de esa nueva forma de enfrentar la xilografía será el grabador alemán Hans Weiditz, quien había sido aprendiz de Durero en Nuremberg y quien en 1532 aportaría el aparato visual de la obra Imágenes vivas de la naturaleza, de las plantas, compuesta por el naturalista Otto Brumfels y que se convertiría en el hito fundacional en el uso del grabado naturalista para este tipo de publicaciones. Las imágenes diseñadas y muy probablemente cortadas por Weiditz resultaban profusamente detalladas, individualizantes, ofreciendo una experiencia visual casi tan minuciosa como la que podría obtenerse en una acuarela, lo que enriquecía la descripción del espécimen. Konrad Gessler, precursor de la zoología moderna, dirá a mediados del siglo XVI que los grabados de Weiditz serán los primeros en mostrarse completamente fieles al mundo natural. De hecho, el título mismo de la obra de Brumfels, Imágenes vivas de las plantas, revelaba ya el carácter de la apuesta visual que se estaba poniendo en juego. Esta no se proponía solamente tomar la mayor distancia posible con relación a los herbarios tradicionales, sino también ir más allá de la naturaleza misma, de la representación visual, para convertirla, o mejor, para hacerla pasar por obra viva de la naturaleza. El naturalismo de Weiditz compartía las mismas inclinaciones pictóricas que caracterizaban muchas de las obras de su maestro. Su fidelidad a la forma en que los seres del mundo natural se ofrecían a la vista hizo que representara las manchas y mordeduras que dejaban los insectos en las plantas y que no temiera ejecutar imágenes en las que, por ejemplo, las hojas de un espécimen cubrieran sus raíces. Por esta razón, paradójicamente, la obra visual de Weiditz fue asimilada por la ciencia europea sobre la base de algunas revisiones. Leonard Fox, por ejemplo, autor de una historia de las plantas publicada en 1542, dirá que aunque el uso de imágenes aporta grandes ventajas a la disciplina de la ciencia, su ejecución debía estar guiada por los intereses pedagógicos y epistemológicos del científico y no por la voluntad del artista. Con respecto al aparato visual de su propia obra, Fuchs dirá: hemos sido especialmente cuidadosos para que la apariencia de las ilustraciones sea absolutamente correcta y hemos puesto la mayor diligencia en que cada planta sea representada con sus propias raíces, hojas, flores, semillas y frutos. Una y otra vez hemos evitado de manera deliberada la obliteración de la forma natural de las plantas o que ésta sea oscurecida por sombreados u otros artificios de los que los pintores suelen emplear para alcanzar la gloria. Para Fox, la verosimilitud indómita que presentaban las imágenes de artistas como Weiditz reñía con las inclinaciones descriptivas de la obra científica, razón por la cual él mismo propuso el uso de lo que hoy podríamos llamar imágenes panópticas, imágenes en las que ramas, raíces, hojas y frutos podían converger simultáneamente, combinando los distintos aspectos que podría cobrar la planta en distintos periodos estacionales. Sin embargo, aun cuando algunas de las convenciones para representar el mundo natural que propuso Weiditz y Durero a través de este artista fueron objeto de esta modificación, su acento visual en la verosimilitud formal, morfológica e incluso cromática se mantuvo hasta hoy. Ahora bien, como lo mencioné anteriormente, lo interesante de estos fenómenos es que muestran cómo el trabajo de Durero incide y coincide con la redefinición moderna de las relaciones entre arte y ciencia. Para la modernidad, tanto los artistas como los recursos pictóricos que diseñaban dejaron de desempeñar un papel meramente auxiliar en las empresas del conocimiento y dejaron de ser simples ilustradores e ilustraciones. El arte será el medio a través del cual se realizará la primera conceptualización de los nuevos descubrimientos e invenciones. Se convertirá en la materia misma de la experiencia y de la observación científica y en el andamiaje para la construcción de nuevos conocimientos. Un notable ejemplo de este fenómeno lo encontramos en esta xilografía diseñada por Durero y publicada en Nuremberg en 1496. Un año antes, un brote de sífilis se había presentado en Italia y desde allí habría de diseminarse por toda Europa hasta alcanzar a Nuremberg, la ciudad en la que residía Durero, en el verano de 1496. Razón que motivó la publicación de este panfleto, que tenía como propósito anunciar la aparición del brote y comentar las causas y el tratamiento posible de la enfermedad. Ahora bien, lo que resulta profundamente interesante en este documento no estriba solamente en ofrecer la primera representación gráfica conocida de la enfermedad,
sino en la información que codifica la imagen, información que de hecho se encuentra ausente del texto compuesto por Dirk Van Ulsen, médico oficial de la ciudad. Mientras las palabras describen pormenorizadamente las causas astrológicas del mal, enumerando de manera abstracta sus manifestaciones, piel pálida, supuración de las orejas, pústulas dolorosas, solo el grabado de Durero ofrece una descripción pormenorizada de la morfología de las lesiones, de manera que es el artista, y ya no el médico, quien se encarga de la documentación puntual de las características visibles del mal. Aquí, la imagen deja de ser un simple auxiliar del texto para convertirse en un vehículo autónomo de transmisión de información. Sin embargo, la conciencia sobre el potencial comunicativo de la imagen, particularmente de la imagen grabada, ya se deja sentir unos años antes de que se publique El hombre sifilítico de Durero. De este fenómeno da cuenta esta xilografía anónima grabada en 1493 y que, entre otros datos interesantes, perteneció al humanista de Nuremberg Hartmann Skedel, con quien Durero había trabajado conocimiento durante su juventud. La xilografía ocupa un lugar preeminente en la historia de la imagen impresa por ser el primer ejemplar grabado conocido del esqueleto humano. Y si bien la representación no es fiel a la fisiología real del cuerpo, su interés manifiesto por extender públicamente la labor pedagógica que propone la carga con otro tipo de valor cultural. Señalando distintos lugares del esqueleto, encontramos 52 banderolas que los nombran, y en la parte superior 2 cartelas que señalan el objetivo de esta empresa visual. La del lado derecho dice: la presente anatomía fue realizada en París por el maestro Richard Elaine, doctor en artes y medicina. Fue salubremente compuesta para que su contenido fuese ampliamente multiplicado y conocido a través del arte de la impresión en Nuremberg en el año de 1493. Ese enorme poder comunicativo de la imagen, tan entusiastamente reconocido por esta xilografía, habría de convertirse ya a finales del siglo XVI en una verdad pública ampliamente avalada por la élite intelectual del mundo europeo. El Nova Reperta, colección de grabados diseñados en 1599 por el artista flamenco Jan van der Straat, ofrece un bello y elocuente documento de este fenómeno. Las 20 estampas que componen esta obra dan cuenta de las invenciones y descubrimientos más reputados de la modernidad, siendo este un tema que desde la segunda mitad del siglo XV se trataba con regularidad en los círculos humanistas italianos. Sin embargo, lo que diferencia el trabajo de Jan van der Straat, de las consideraciones de sus predecesores mediterráneos está en que, junto al cañón, la destilación y el reloj, inventos y descubrimientos tradicionalmente tenidos en gran estima, incluye otros nuevos, particularmente relacionados con las artes visuales, la imprenta y el grabado. De hecho, en el frontispicio de la obra será la imprenta la invención que ocupa el lugar central de la composición, sugiriendo que, gracias a su potencial comunicativo, se hace posible la producción de las demás invenciones y conocimientos. Sin embargo, será la maleabilidad que ofrece la imagen en la producción de distintas experiencias de conocimiento, al igual que su capacidad de producir nuevos saberes, el eje sobre el que gravitará su encumbramiento como herramienta de las ciencias. Una de estas modalidades de experiencia derivará de la inclusión de la imagen en los textos impresos, recurso que hará que el aparato pictórico de los libros se convierta en objeto de las mismas prácticas de conocimiento que antes estaban reservadas con exclusividad a la palabra escrita. De la misma manera en que las páginas de los libros se prestaban para que el lector escribiera sus propias ideas sobre el tema que investigaba, las imágenes detonarán ahora anotaciones, añadiduras, conclusiones y conjeturas. Un ejemplo elocuente de esta nueva experiencia de la imagen lo encontramos en esta carta estelar diseñada por Durero en 1515 y que presenta anotaciones compuestas por su poseedor, el astrónomo alemán Johann Schönherr. Ahora bien, en los albores del siglo XVI, la imagen también se convertirá, a pesar de su naturaleza bidimensional, en instrumento de cálculo, diagnóstico y observación. Algunos grabados eran diseñados e impresos con la finalidad expresa de ser doblados, cortados y pegados hasta alcanzar la forma y la funcionalidad de artilugios como relojes de sol, astrolabios, globos terráqueos y celestes, entre otros. Georg Hartmann, por ejemplo, autor de la Crónica de Nuremberg y poseedor de la xilografía anatómica que examinamos hace un momento, produjo alrededor de 70 instrumentos grabados, impresos todos en el pequeño taller que operaba en su casa. El que vemos aquí es un reloj de sol de aspecto cruciforme, dominado por un programa iconográfico de carácter cristológico
que en estilo sugiere la participación de un artista del taller de Durero, probablemente Hans Sebald Beham. La impresión se vale de recursos que sugieren al espectador los lugares que hay que cortar, doblar y pegar para ensamblar el instrumento, el cual, una vez armado, permitía conocer la hora local en distintas latitudes de Europa a partir de la colocación del instrumento de acuerdo con el diagrama impreso en su base, que sugería los ángulos en que debía ajustarse para tal fin. En una dirección similar a la establecida por estos instrumentos impresos, la imagen pronto se convirtió en un auxiliar para el diagnóstico de enfermedades. Tal es el caso de las tablas uroscópicas que empezaron a publicarse a partir de la última década del siglo XV. Durante este periodo, al igual que durante buena parte de la Edad Media, a través del examen del olor, color, sabor y densidad de la orina, los médicos podían determinar el grado de balance o desbalance humoral del que derivaban tanto la salud como las enfermedades del cuerpo. Ahora, si bien desde el siglo XIII circulaban manuscritos que pretendían auxiliar al médico en la interpretación de la orina al ofrecerle descripciones verbales de su color, la mayoría de las veces resultaban de muy poca utilidad en la medida en que empleaban convenciones que no resultaban familiares para todo el mundo europeo. Algunos de esos manuscritos describían el color de la orina comparándolo con el color de la piel de un camello o con el color de un limón siciliano, dejando al lector alejado del mundo mediterráneo en un estado de profunda perplejidad. Teniendo a la vista estas limitaciones, los manuales médicos de comienzos del siglo XVI empezaron a incluir silografías pintadas que facilitaban notablemente la interpretación y la lectura de las muestras urinarias. Tal es el caso del listado de tipos de orina que vemos aquí, organizado y clasificado cromáticamente por el doctor Ulrich Pinder, quien vivía a pocas casas de la residencia de Durero en Nuremberg. Resulta ilustrativo anotar también que Pinder tenía ya una clara conciencia del potencial epistemológico que podía ofrecerle la imagen a la disciplina médica, pues él mismo publicaba sus manuales y panfletos con ayuda de un pequeño taller de impresión y silografía que había instalado en su casa. Ahora bien, será el despuntar del siglo XVI el periodo en que la imagen se convertirá no solo en dispositivo de producción de conocimiento, sino también en objeto de experimentación científica y en vehículo de difusor de las nuevas tendencias epistemológicas que animaban la cultura de la experiencia. Un interesante documento de la manera en que las imágenes empezaron a desempeñar estos roles lo encontramos en las silografías anatómicas diseñadas en 1538 por el artista alemán Heinrich Vogter. Se trata de estampas sueltas, de gran formato, que representaban los cuerpos masculino y femenino, los cuales podían ser literalmente explorados por el lector levantando pequeñas pestañas impresas que estaban adheridas a la página principal, dejando al descubierto el complejo aparato de órganos que acompañaban el cuerpo, que por entonces se habían convertido en objeto de un reavivado interés para la disciplina médica. Para potenciar la vitalidad de la experiencia por parte del lector, las pestañas que representaban el torso y los órganos vitales estaban delicadamente coloreadas, de manera que cada órgano pudiera identificarse en su singularidad y a la vez pudiera ser diferenciado de los demás. Este uso del color buscaba sugerir también que se estaba interviniendo un cuerpo vivo, lo que a la postre debía estimular el deseo y la necesidad de explorar uno real. Vogter publicó estas silografías en un panfleto médico titulado Interpretación y Descripción de la Anatomía Humana, dirigido a una audiencia compuesta por estudiantes universitarios, barberos y cirujanos. Su objetivo era ofrecer un modelo visual interactivo que familiarizara al lector con los rudimentos de la anatomía y que le permitiera simultáneamente reconocer el enorme potencial que tenía la disección para la práctica médica. Teniendo a la vista este panorama general de las relaciones que se desarrollan entre arte y ciencia en los albores del siglo XVI, varias preguntas nos salen al paso. ¿Cuál es el aporte concreto de Durero a este proceso cultural? ¿Por qué Durero se convirtió en referencia obligada para otros científicos y artistas hasta bien entrado el siglo XVII? ¿Por qué razones fue citado, copiado y falsificado de manera recurrente durante buena parte de la modernidad? Para responderlas, vale la pena explorar brevemente la muy particular relación que inaugura el artista de Nuremberg entre imagen y naturaleza. Iniciemos esta exploración pensando entonces, antes que nada, en una de las condiciones que caracterizan la producción de Durero orientada hacia el mundo natural, una que manifiesta un cambio importante en la actitud del sujeto moderno frente a la naturaleza, a saber, la voluntad de conservación. Sus acuarelas y dibujos dedicados a la fauna, la flora y el paisaje fueron hechos para ser conservados, es decir,
si bien es cierto que podían ser incluidos después en obras comisionadas, no eran consideradas por el artista como simples y deleznables auxiliares en la producción de su taller. Tendencia que sí dominó durante mucho tiempo en las dinámicas de producción desarrolladas por los antecedentes de Durero en la representación pictórica de la naturaleza. La Virgen del Jardín de Rosas, pintada en 1473 por Martin Schongauer, nos ofrece un buen ejemplo de estas consideraciones. En la medida en que presenta un fiel acercamiento pictórico a las particularidades del mundo vegetal, tuvo que haberse apoyado en un dibujo preliminar tomado del natural. Sin embargo, ninguno de estos dibujos se conserva. Lo mismo ocurrirá con la obra del pintor franconiano Hans Peidenwurf, uno de los vectores de difusión más importantes del naturalismo flamenco en la Alemania de Durero. Las alas de su retablo de Santo Domingo y Santo Tomás ofrecen una cuidadosa representación de un iris al nivel de los pies del santo. Sus proporciones, su escala, su color y su textura son fieles a las características naturales de la especie, lo que implica que Peidenwurf tuvo que haberse apoyado en un dibujo preliminar para ejecutar la obra en el taller, pero nuevamente este se ha perdido. Sin embargo, de Durero han llegado hasta nosotros, en excelentes condiciones de conservación, aproximadamente 20 de estos estudios y dibujos. Y no solo su número, sino también su factura, dan testimonio de la actitud de archivo que los animó. La famosa liebre joven, pintada por Durero en 1502, ofrece un ejemplo elocuente. Las pinceladas seguras y la minuciosísima caracterización pictórica de los distintos tipos de pelaje que presenta el animal en distintos lugares de su anatomía no solo garantizan la verosimilitud ilusionista de la representación, sino que, más importante aún, ofrecen una nomenclatura técnica tan rica y compleja que hacen que el estudio se convierta, por sí mismo, en una obra acabada que, desde el punto de vista de Durero, vale la pena conservar y firmar. Ahora bien, ese cambio actitudinal con respecto a la naturaleza se deja ver también en la autonomía que preside la ejecución de estos estudios, y particularmente en la manera en que Durero afronta el paisaje. En primer lugar, hay que señalar que ninguna de estas obras es comisionada por un patrón, sino más bien fruto del interés autónomo y, por así decirlo, libre del artista, de un artista que decide incorporar a su praxis, a su disciplina y al repertorio del arte, la cornucopia del mundo natural. Y en contraste con el paisaje de Durero, esta incorporación, además, no tendrá como propósito dominante fungir como contexto o trasfondo pictórico de otros temas llamados a ocupar el rol protagónico de la imagen, como podía ocurrir, por ejemplo, con la obra de Joaquín Patinier, que aunque es un hito fundacional en el tratamiento del paisaje europeo, todavía nos presenta a la naturaleza como el telón de fondo de la narración religiosa. Por otro lado, el acercamiento de Durero al mundo natural no estará mediado por otros modelos pictóricos, mediación que sí solía ocurrir, por ejemplo, en el tratamiento del paisaje que propusieron los pintores alemanes entre 1530 y 1560. La mayoría de los dibujos y pinturas del periodo dedicados a este tema eran trazados y concebidos a partir de otras imágenes pintadas, imágenes que, a su vez, eran favorecidas por el público en virtud de la prominencia comercial o devocional que habían ganado, lo que daba lugar a un predominio de la idealización. Muy por el contrario, Durero desarrollará tempranamente una relación con el paisaje mediada por la observación directa, dinámica que incidirá de manera decisiva en la autonomía del género. Los paisajes de Durero estarán a medio camino entre lo documental y lo instrumental, es decir, darán cuenta de los aspectos notables del mundo urbano y del mundo rural captados en la experiencia, mientras que, a la vez, le ofrecerán a su taller un repertorio de recursos visuales que podrán ser abstraídos de su contexto original para ser integrados en otras obras. Un ejemplo particularmente notable de esta dinámica lo encontramos en la acuarela titulada Innsbruck vista desde el norte, fechada para el año 1500. Para el tiempo en que Durero la pintó, la ciudad de Innsbruck se encontraba en la cúspide de su notoriedad política y comercial. Dicho encumbramiento había iniciado en 1420, cuando la corte de los Augsburgo decidió adoptarla como residencia permanente, y habría de llegar a su cúspide cuando Maximiliano I decidió mudarse al castillo de la ciudad, por cuyos patios Durero se interesó vivamente. Estos eventos habrían disparado no solo la prosperidad de la ciudad, sino también su prominencia en el mundo urbano europeo, llegando a ser considerada como una de las ciudades más seguras del continente. Ahora bien, teniendo a la vista esta notoriedad, la aproximación pictórica a la ciudad que nos ofrece Durero se inserta en una dimensión de sentido mucho más clara. Más que un ejercicio técnico,
motivado por la experiencia de lo nuevo que traen consigo los viajes, se trata de un gesto documental, de un gesto mediado por la necesidad de registrar la atmósfera vital de una de las urbes más destacadas del mundo europeo. Esta actitud documental, sin embargo, no fue cultivada exclusivamente por Durero. De hecho, para ser justos, su aportación en este campo se sostiene sobre la empresa humanística que propuso el círculo intelectual que frecuentaba en la ciudad de Nuremberg y que para entonces se encontraba liderado por el poeta más reputado del mundo alemán de esos días, Konrad Celtis. Durante la última década del siglo XV, Celtis, junto a humanistas como Willibald Pirkheimer o Hartmann Skedel, se trazó la tarea de rehabilitar la precaria imagen que el mundo europeo, particularmente el italiano, tenía de Alemania. Esa imagen, sostenida en el andamiaje de ideas que se habían desarrollado desde finales del siglo XIV en la literatura mediterránea, presentaba una cultura germánica brutal y un tanto salvaje, por lo que, para desvirtuarla, era necesario mostrar públicamente que los logros del mundo germánico podían equipararse en plena justicia con los del mundo meridional, con los del Renacimiento italiano. Las herramientas fundamentales de este ejercicio de rehabilitación serán la exploración geográfica y la literatura que se derivó de ella. Las publicaciones en este campo se empeñarán en demostrar que la naturaleza alemana se encontraba firmemente domesticada por los refinamientos culturales del hombre septentrional, que el paisaje de Germania se encontraba dominado por ciudades tan bien concatenadas, por jardines y bosques tan armónicamente cultivados, que no podría dudarse de la erudición ni del conocimiento natural que los habían concebido. Estas empresas, entonces, habrían de alimentar entre los humanistas alemanes, incluyendo Durero, una necesidad completamente nueva de experimentar el paisaje, de documentarlo de manera directa, como es el caso de la panorámica de Innsbruck que veníamos examinando. Ahora bien, hace un momento mencionábamos que estos estudios de Durero tenían también un propósito instrumental. Aquí nuevamente, Innsbruck vista desde el norte se nos ofrece como un ejemplo. La casa que encontramos junto a la torre más prominente de la composición, caracterizada por las inclinadas aguas de su techo, va a convertirse en un motivo arquitectónico recurrente. Vamos a encontrarla en el dibujo titulado Pupila Augusta y en el San Antonio en la ciudad de 1519. Durero se valdrá de estas citas de su propia obra paisajística, ya no para satisfacer una clientela ávida de motivos visuales renombrados, sino para dramatizar las narrativas de su propia obra, para dotarlas de una atmósfera de vida, de autenticidad, de credibilidad. En este sentido, aunque ese híbrido entre paisaje natural y paisaje urbano que nos ofrece Durero en San Eustacio no sea más que una quimera, es decir, una síntesis de elementos que no se relacionan con ningún paisaje real, o por lo menos históricamente rastreable, cumple con el propósito de componer pictóricamente una experiencia visual casi tan convincente como la que podría tenerse de un paisaje experimentado de manera directa. Sin embargo, la aproximación a la naturaleza que propone Durero encuentra motivaciones que van más allá del nacionalismo o la utilidad que puede prestar a la producción del taller. A Durero le interesa comprender cómo funciona el mundo natural en términos visuales para así poder diseñar las herramientas técnicas que le permitirán representarlo más convincentemente. La observación minuciosa y la traducción fiel de esta experiencia a un dispositivo de lenguaje pictórico serán para Durero las condiciones de posibilidad del vívido dramatismo de su obra, del potencial que puede tener su trabajo al momento de propiciar experiencias perceptivas. En este sentido, sus paisajes revelan también una transición que va del interés por la naturaleza al interés por el lenguaje visual, y será la conciencia del éxito en esa transición la que animará a Durero a conservar estos trabajos. Sus paisajes y estudios de plantas y animales serán para él la evidencia de cómo el lenguaje pictórico puede conquistar el mundo natural, llegando incluso a suplantarlo como fuente de experiencia directa. Animado por el conocimiento de esa relación entre naturaleza y lenguaje, Durero mostrará un vivo interés por los acantilados y canteras del mundo germánico. Estas monumentales formaciones rocosas le permitirán comprender la forma en que la naturaleza opera las transiciones entre piedra y turba, entre materia inorgánica y materia orgánica, entre los minerales que forman las paredes de las canteras y las raíces de los árboles que en ocasiones se asoman entre estas, para así, en un proceso de experimentación pictórico, proponer un vocabulario visual que se les aproxime.
A Durero no le interesará la observación desinteresada del mundo natural. Le interesará un tipo de observación que le permita convertir la naturaleza en lenguaje, en arte. En este sentido, su investigación sobre el mundo natural será, en esencia, una investigación sobre las posibilidades del lenguaje visual. Esta será la tarea que se propondrán estudios como el de La nariz de buey, que le ofrecerá a Durero la oportunidad para reflexionar en la manera en que el lenguaje visual puede vehicular las diferencias entre lo húmedo y lo seco, entre lo cálido y lo frío, entre lo liso y lo texturado. Es por esta razón que resultan tan notables obras como La gran pieza de Turba, El joven conejo o Sus acantilados. En ellos Durero logra que temas que antes solo ocupaban un lugar secundario en el arte nórdico se conviertan en focos de interés por obra del lenguaje que permite encapsular sus particularidades perceptibles. Los recursos pictóricos de la obra se convierten en vehículos que encumbran fragmentos de la naturaleza que antes solo tenían un valor incidental. Por estos motivos, Durero firma estos trabajos y, de no hacerlo, los conserva, porque en ellos el poder del lenguaje triunfa en la campaña de suplantar la experiencia de lo real. Ahora bien, será el reconocimiento público de ese gran poder lo que hará de Durero una autoridad tanto para los artistas como para los científicos que vivieron entre los siglos XVI y XVII. Una prueba de que fueron justamente estas consideraciones el resorte de la apreciación pública de su obra la encontramos en las circunstancias de producción, como en el singular destino que tuvo una de sus silografías más notables, El rinoceronte. Aunque los hechos puntuales que rodearon la producción de este grabado son ahora materia bien conocida, vale la pena citarlos de manera breve para poder leer, entre líneas, las circunstancias particulares que detonaron su popularidad. En el año de 1514, el sultán Muzaffar II, regente del distrito más occidental de India, le obsequió al gobernador de las Indias portuguesas un rinoceronte. Este, a su vez, lo envió en un viaje intercontinental hacia Portugal, para que el rey Manuel I lo integrara a la colección de animales que mantenía en el Palacio Rivera. Habiendo arribado en mayo de 1515, y por tratarse de la primera vez desde la antigüedad que un rinoceronte era visto en Europa, empezaron a difundirse por todo el continente descripciones verbales y pictóricas que daban cuenta del aspecto maravilloso del animal. Durero mismo, al igual que el grabador alemán Hans Burgmair, habrían recibido una de estas descripciones de mano del impresor Valentín Ferdinand, quien habría tenido la oportunidad de ver directamente al animal y de hacer un dibujo de este. A partir de la descripción gráfica y verbal provista por Ferdinand, Durero habría propuesto su propia interpretación pictórica, primero en un dibujo en tinta y después en la silografía, que a partir de su publicación en 1515 habría de hacerse tan popular entre artistas y científicos. Lo interesante aquí, sin embargo, es la extraña coincidencia que se presenta entre sus evidentes, llamémoslas así, faltas a la realidad, el tercer cuerno en la base del cuello, las enormes escamas texturadas que cubren al animal y la entusiasta recepción de la que fue objeto este grabado hasta bien entrado el siglo XIX. Para 1544, por ejemplo, el humanista Sebastián Münster lo incluyó en su famosa cosmografía, mientras que para 1551, Conrad Gessner, quien puede ser considerado como el pionero de la zoología moderna, lo adoptaba en su Historia de los animales. De hecho, la popularidad del grabado de Durero se desarrolló aún cuando en el mercado podían encontrarse versiones mucho más fieles a la naturaleza, como en el caso del rinoceronte grabado por Hans Burgmair en 1515, quien, como mencionamos anteriormente, disponía de la misma descripción que sirvió de base para el grabado de Durero. También vale la pena mencionar que ni tan siquiera las críticas que recibió por parte de los artistas posteriores lograron hacer mella en su fortuna. En 1586, tras haber grabado su propia versión del animal, el artista de Amberes, Philippe Gallet, dirá sobre el grabado: esta bestia ha sido raramente vista en nuestro continente y nunca ha sido representada correctamente por nadie, según sé, sea en dibujo o en estampa, con lo cual hacía una alusión indirecta al grabado de Durero. A la vista de este escenario, no podemos dejar de preguntarnos qué se proponía el artista al diseñar esta ingeniosa pero fantástica interpretación del animal. ¿Por qué razones entonces se hizo tan popular su rinoceronte? Como bien lo ha mostrado la investigadora norteamericana Susan Dackerman, Durero propone en esta obra una reflexión sobre las posibilidades técnicas de la imagen impresa
y por encima de todo, sobre su capacidad de provocar una avasalladora experiencia sensorial. El exotismo del animal, ese aspecto fantástico que había sido codificado por los bestiarios y que se había convertido en la referencia directa para el imaginario europeo, le ofrecían al artista la oportunidad de diseñar un repertorio de lenguaje visual que pudiera responder vivamente a las expectativas que durante siglos Europa se había hecho sobre la bestia asiática. Las pronunciadas rugosidades que representa el grabado, ese cuerno amenazante que asoma en la espalda del animal, materializaban ante los ojos del espectador siglos y siglos de fantasía zoológica, siendo entonces la anomalía de la representación, su inclinación hacia la ficción, el resorte de su propio éxito. Esa anomalía revelaba el enorme poder que tenía la imagen, no solo para imitar la naturaleza, sino fundamentalmente para crearla, para refundarla, para inventarla y producir una experiencia sensorial convincente a partir de esa ficción, razón por la cual fue copiada una y otra vez por artistas y científicos hasta el siglo XIX. Entre las muchas copias resulta particularmente interesante la que hizo el grabador flamenco Hans Liefering el Viejo en 1550, pintada a mano y concebida para ser anexada a un álbum de historia natural que hoy reposa en el British Museum. Como veremos, se trata de una obra que permite entrever algo del valor epistemológico que la Europa moderna le atribuía al rinoceronte de Durero, al igual que nos permite comprender por qué el artista de Nuremberg era considerado como una autoridad en lo que atañe a la representación del mundo natural. Junto a la imagen del animal, en los márgenes de la estampa, encontramos especímenes botánicos impresos que siguen una técnica de documentación del mundo natural descrita tempranamente por Leonardo da Vinci en su Codex Atlanticus. Quisiera citar el fragmento en el que Leonardo describe cómo funciona esta técnica. Abro comillas. El papel deberá ser pintado con hollín mezclado con cola. Entonces se cubrirá el espécimen con blanco de plomo al óleo. Posteriormente se presionará el espécimen sobre el papel de la manera usual y así este se imprimirá sobre el papel, apareciendo sombreado en sus partes huecas e iluminado en las partes que presentan relieve. Esta técnica se había convertido en un eficiente recurso ideado por los naturalistas de finales del siglo XV para ofrecer una imagen incontrovertible de las especies que pretendían documentar, a la vez que para ofrecer una prueba fehaciente de que habían trabado un contacto directo con el espécimen. Cada impresión presentaba una relación indexical con el objeto que la hacía posible, es decir, era considerada como una huella del mismo, lo que donaba a estas imágenes un valor epistemológico mayor que el que podían tener las que se obtenían por otros métodos. Ahora bien, teniendo a la vista este escenario, el que estas impresiones se encuentren junto al grabado de Durero sugiere que para Liefering y posiblemente para sus contemporáneos, ambas representaciones tienen el mismo valor de verdad, que el rinoceronte de Durero, gracias a su impronta técnica, tiene la misma condición de huella que presentan las impresiones de las plantas y que por esta razón tiene la misma capacidad de ofrecer al espectador una experiencia fiel del mundo natural. De hecho, es bastante probable que Durero haya escogido la técnica xilográfica para representar el rinoceronte porque justamente le permitía encapsular de manera artificial la manera en que el sujeto podía imaginar una experiencia táctil con el animal. En el momento de la impresión, la presión del bloque de madera sobre el papel podía hacer que las protuberancias del rinoceronte, representadas gráficamente, ganaran volumen real al producir un efecto, llamémoslo así, de abombamiento sobre la hoja, sugiriendo así la volumetría que podría experimentarse en un acercamiento real con el animal, al igual que la idea de que la xilografía era una huella del espécimen mismo. Sin embargo, esta capacidad del lenguaje visual dureriano para producir experiencias de conocimiento necesitaba de condiciones políticas favorables para ser reconocida y favorecida en todo el ámbito europeo. Estas condiciones se desarrollarán algunos años después de su muerte, con el interés que el emperador Rodolfo II de Augsburgo mostró por las artes y las ciencias en un intento por encumbrar su corte, instalada en Praga desde 1583. Movido por este propósito, se rodeó de artistas y científicos que, además de satisfacer su sed de erudición, debían componer y organizar la heterogénea colección de curiosidades que había venido amasando desde años atrás. En esta colección, la obra de Durero, particularmente esos estudios sobre la naturaleza
que tenían la doble condición de espécimen y arte, ocupaban un lugar de privilegio. Pero Rodolfo II no era el único monarca europeo interesado en la apuesta visual de Durero. Coleccionistas como el elector Maximiliano I de Bavaria y el mismo Felipe II se disputaban su obra, lo que hizo que su estética descriptiva se convirtiera en la medida absoluta para tasar el valor de las imágenes científicas y artísticas que coleccionaban. Este fenómeno, en un lapso muy corto de tiempo, vino a impulsar el desarrollo y el cultivo de un estilo dureriano que produjo una copiosa serie de réplicas, imitaciones y falsificaciones. Los principales difusores de esta tendencia pictórica fueron los alemanes Hans Hofmann y Georg Hufnagel, quienes entre el final del siglo XVI y comienzos del siglo XVII supieron satisfacer la demanda de imágenes en el estilo de Durero que emanaba de las cortes y colecciones más importantes del continente. Sin embargo, las demandas del mercado rebasaron prontamente la disponibilidad tanto de la obra de Durero como la de los imitadores de este que habían ganado reputación, lo que vino a desatar una intensa oleada de falsificaciones. El elevado precio que los estudios de Durero alcanzaban en el mercado hizo que coleccionistas tan reputados como la familia Imhoff, heredera de Willibald Pirkheimer, gran amigo del artista, compraran obras falsas para después contratar artistas que imitaran la firma de Durero. Este es el caso de este Tordo Muerto, una falsificación pintada en 1590 y firmada a comienzos del siglo XVII. Aquí podemos encontrar un ejemplo de cómo muchas de las imágenes destinadas a ser incluidas en colecciones de naturalia del siglo XVII tomaban el 100% de la nomenclatura pictórica ideada por Durero a comienzos del XVI, al igual que nos permite entender la manera en que estas imágenes satisfacían los intereses científicos de la época. En primer lugar, aunque resulta una obviedad, vale la pena resaltar que se trata de la representación de una ave muerta, de un espécimen inmóvil, recurso ideado por Durero con su estudio Rodillo Azul Muerto de 1512. La novedad de esta apuesta temática puede apreciarse más plenamente cuando tenemos en cuenta que antes de Durero, durante el siglo XV, los estudios pictóricos de aves solían representar animales vivos, circunstancia que limitaba el tiempo de observación del que disponían los artistas y por lo tanto comprometía la fidelidad naturalista de la representación. Tal va a ser el caso del estudio ejecutado por el artista flamenco Simón Marmion entre 1450 y 1460. Si bien los recursos pictóricos a los que acude el pintor superan con mucho el naturalismo de sus antecedentes medievales, el resultado sigue respondiendo a un marcado esquematismo en el uso del color y en el acercamiento a las distintas texturas que ofrecen las plumas del animal, lo que sin embargo convertía a estos estudios en un modelo susceptible de ser incluido en cualquier otra temática pictórica. Sin embargo, a partir del siglo XVI, con la representación de especímenes muertos propuesta por Durero y sus seguidores, las limitaciones impuestas por el modelo vivo se superarán, favoreciendo la aparición del pájaro muerto como tema pictórico autónomo. El ave muerta, colgada del pico o puesta sobre una mesa en el estudio, le ofrecerán al artista la posibilidad de prolongar ad libitum el ejercicio de observación, de examinar cada una de las particularidades fisionómicas del modelo y de tomarse el tiempo necesario para idear los recursos pictóricos que permitirán capturarlas. El resultado será una imagen poblada de ricos y variados detalles visuales, una imagen tan singular, tan concreta, que, a diferencia de los estudios de pájaros vivos de finales de la Edad Media, no podrá adaptarse con facilidad a una variedad amplia de narrativas pictóricas, por lo que se independizará y se convertirá en una obra de arte acabada por derecho propio. Vale la pena resaltar que esta autonomía resultaba de un enorme valor para quienes se interesaban en documentar las particularidades del mundo natural, en lo que va del siglo XV al XVI. En la medida en que estas imágenes se encontraban despojadas de cualquier inclinación anecdótica, nótese que no se representa la sombra que proyecta sobre la pared o sobre la mesa, le permitirán al científico o al coleccionista tener una experiencia tan plena, tan minuciosa como la que tuvo el artista al momento de pintar al animal. Le permitirán valerse de un sucedáneo fiel del mundo natural. Ahora bien, habiendo revisado brevemente el lugar que ocupa el naturalismo de Durero en las empresas de conocimientos de los siglos XVI y XVII, al igual que las aportaciones que hizo a estas, vemos cómo la obra del artista alemán cobra una profundidad mayor, no solo para la historia del arte, sino también para la historia cultural.
entendemos ahora que Durero representa un hito fundacional, no solo por su experticia técnica, por elevar la xilografía a la categoría de arte o por ser, durante su tiempo, el más reconocido de los muchos nódulos visibles entre el Renacimiento italiano y lo que podríamos, en un gesto análogo, denominar como Renacimiento alemán. Durero es, y en esto estriba su valor, el catalizador último de la experiencia renacentista de la imagen, que venía desarrollándose desde el siglo XV. Con su obra y en su obra, el sujeto del Renacimiento entiende plenamente que la imagen puede convertirse en naturaleza y que en esta condición su exploración ofrece resultados prometedores tanto al hombre de ciencia, ávido por documentar lo conocido y lo desconocido, como al hombre de fe, desde el siglo XIV cada vez más sediento de experiencias religiosas personales sobrecogedoras y visionarias. Antes de Durero, Europa era consciente de la posibilidad del proceso contrario. Brunelleschi, durante el 480, matematizó la perspectiva, esa gran herramienta técnica de la visualidad moderna, para poder convertir eficientemente la naturaleza en imagen. Leonardo y Miguel Ángel escudriñaron las profundidades metafísicas de la naturaleza en un intento por trasladar a la imagen algo de su encanto, de su gracia, de su belleza. Antes de ellos, y avisorando intuitivamente aquello de lo que solo será consciente el siglo XVI, Jan van Eyck, Roger van der Weyden y Petrus Christus diseñaron un repertorio de recursos pictóricos que no solo permitían convertir eficientemente la naturaleza en imagen, sino también envolver al sujeto en la ilusión de que esta última podía ser una ventana hacia el otro mundo. O algo aún más sorprendente, la continuación de la realidad. Pero solo con Durero, con la conciencia que desarrolla sobre los enormes poderes del lenguaje pictórico, la imagen podrá no solo continuar, sino también reemplazar eficientemente esa realidad. Sus contemporáneos capturaron lo esencial de ese logro en diversas leyendas, que a pesar de su resuelta inclinación por la ficción, encapsulan la manera en que el siglo XVI percibía la obra del artista alemán. Christoph Scherl, abogado de Nuremberg y vecino de Durero, refiere una de las más interesantes, que quisiera citar para finalizar esta charla. Abro comillas. ¿Qué he de decir acerca de Alberto Durero, a quien todos reconocen como el pintor más dotado de este siglo? No fue solo Zeuxis en la antigüedad quien, como lo refiere Plinio, creó ilusiones que engañaban a los pájaros, ni Farracius quien engañó a Zeuxis con una cortina pintada. Nuestro propio Alberto engañó a un perro de la misma manera. Ocurrió cuando pintó su autorretrato y lo puso a secar al sol. Su pequeño perro paseaba por allí y al ver el retrato se dio a acariciarlo cual si se tratara de su maestro, de su amo. Puedo dar testimonio de ello porque las marcas siguen en el retrato. Cierro comillas. Bien, no sé si tienen preguntas. Las personas que quieran hacer alguna pregunta, por favor, levantan la mano y yo me acerco con el micrófono. Gracias. En la casa del escribano Juan Vargas, en Tunja, en el techo hay una imagen de un rinoceronte. ¿Cómo será el origen o la llegada de esa pintura y de los... Bueno, no pintura, pues es hecha en el techo, fue hecha en el techo. Y cómo trajeron esos animales o las imágenes, los pintores, y además de imágenes de animales fantásticos y personas fantásticas que trajeron acá, porque el interés más era llevar imágenes de acá. Bien, en primer lugar, hablemos entonces de cómo llegó la imagen del rinoceronte de Durero hasta Tunja. Como mencionaba hace un segundo, ese fue uno de los grabados tal vez más exitosos que hizo Durero, por la recepción que tuvo entre las personas que trabajaban historias naturales. Esto hizo que la obra se replicara muchas veces sin hacer referencia al mismo nombre de Durero, ¿no? Y apareciera en hojas sueltas, por ejemplo, que eran una forma muy corriente de divulgar los grabados para el siglo XVI y el siglo XVII, y es muy probable que en esta condición haya llegado a Tunja. No creo que el pintor
que ejecutó estas pinturas en Tunja, haya sido consciente de que Durero era su autor, pero tal vez sí era consciente de la prominencia pública que había cobrado esa imagen. Ahora, con relación a cómo llegan esas imágenes de animales fantásticos y esos seres un poco relacionados con lo maravilloso de la Edad Media, hay que mencionar que la primera aproximación que hizo el mundo español a las novedades naturales de América fue justamente el repertorio de experiencias que había tenido del mundo natural en su propio continente, ¿no? Y entre ese repertorio de experiencias estaba fundamentalmente lo maravilloso. Para el mundo que va desde el siglo XIII hasta el siglo XV, incluso hasta finales del siglo XV, lo maravilloso no es necesariamente una categoría relacionada con lo fantástico, es un renglón de la realidad que no se puede explicar de una manera clara, pero que pertenece a ella. Entonces, al llegar a América, trató de hacerse una interpretación del mundo americano a partir de esos moldes, ¿no? Ahora, es muy probable que quien comisionó estas imágenes murales en Tunja haya sido un humanista que hubiera estado familiarizado también con la literatura clásica y algunos tropos literarios relacionados con este tipo de criaturas. Yo tengo una pregunta sobre el naturalismo visual, la imagen, la imaginación y la literatura. Si el grabador se inspira en alguien que describe y describe en forma muy imaginativa, adicionalmente hace una versión de lo que él comprendió en lo que leyó. ¿Cómo es posible crear la experiencia del conocimiento a partir de algo así? Parece paradójico. Loco parece más. ¿Perdón? Sí, es un poco extraño que a partir de una ficción, o más bien que pueda pensarse en una ficción y en la experiencia de una ficción como una experiencia de conocimiento. Pero hay que tener a la vista un fenómeno, y es que es justamente a partir de este tipo de recursos que los albores de la ciencia se va a desarrollar. Pensemos en el caso de los primeros zoólogos, en el caso de Conrad Gessner, por ejemplo. Conrad Gessner está empeñado en recoger una documentación de animales conocidos para el mundo europeo y animales desconocidos hasta el periodo en el que él escribe, mediados del siglo XVI. Sin embargo, él no tiene la capacidad de estar en todos los lugares para poder tener la experiencia física de esos especímenes. Entonces se vale de la autoridad que han cobrado las imágenes de ciertos autores para representar esas especies y esos animales. Confía en que ese naturalismo encapsula fielmente esa experiencia del mundo natural, y en ese mismo sentido la puede incorporar. Es por eso que, particularmente en la historia de los animales de Gessner, se dan a deslizar algunas cosas fantásticas. Una de ellas es el rinoceronte de Durero con su tercer cuerno en el lomo, ¿no? A partir de esa catalogación visual, o a partir de ese repertorio visual, Gessner y otros naturalistas van a empezar a catalogar el mundo animal hasta el siglo XVII. O sea que, aunque partan de ese aspecto tanto fantástico, partan de la ficción, van a contribuir de manera enorme y fundamental al desarrollo de la ciencia, ¿no? Es justamente en el siglo XVII cuando esos errores o esas ficciones van a empezar a corregirse, debido también a la gran masificación de la experiencia del coleccionismo, por ejemplo, a la experiencia del viaje también, a la experiencia de una documentación del mundo natural muchísimo más fiel. En ese sentido, insisto, estas imágenes van a desempeñar un valor fundamental, ¿no? Me voy a atrever a hacer una idea con respecto a lo que planteas con esta presencia, o bueno, con esta intervención de Durero en su época. El artista entonces en ese momento fue fundamental para que interviniera en otros campos en la sociedad, no únicamente como el arte como per se, ¿no? ¿Tú encuentras actualmente la función del arte hoy que nos esté llevando a otras funciones en la actualidad? Es una pregunta complejísima. El caso de Durero
tal vez sea un poco más sencilla de responder porque Durero bebe de algunos cauces imaginarios que guardan cierto grado de homogeneidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el norte de Europa. Pero el arte contemporáneo se desliza por una multiplicidad de apuestas que son prácticamente rizomáticas, y es muy difícil poder asir ese fenómeno de cómo el arte se aproxima a otros campos. Sin embargo, desde, qué sé yo, desde finales del siglo XX, hay una serie de artistas que vienen estableciendo una relación muy estrecha entre ciencia y arte. Uno de ellos es Cac, por ejemplo, es un artista brasilero que trata de pensar cómo el cuerpo o la naturaleza del cuerpo puede ir más allá de sus propios límites y cómo un cuerpo robotizado se puede convertir en naturaleza, ¿no? En una de sus obras, él se conecta a una máquina, conecta su sistema circulatorio a una máquina, y esta máquina produce fuego a partir de esa conexión que establece con su propio cuerpo. A partir de eso se hace una reflexión muy particular, no solo sobre el concepto epistemológico de naturaleza, sino sobre la misma relación que tiene el sujeto con su corporalidad en términos de construcción cultural. En ese sentido, sí se puede decir que el arte contemporáneo se aproxima a este tipo de intereses, ¿no? Particularmente este del cuerpo, ¿no? Que en últimas tiene fundamentalmente un carácter político, ¿no? Felicitaciones, tienes unas imágenes tremendas. Me llamó mucho la atención de las primeras, que era, la mencionaste como el registro de una visita al zoológico del Rey. Ok. Me parece que como que reúne muy bien la idea, que quiero ver si entendí bien, que lo importante de Durero es que hay tanto detalle en aspectos como pelaje, hocico, que de alguna manera le permite jugar con esos detalles para hacer ciertos artificios, como el del rinoceronte, que logran reemplazar la experiencia real de la realidad. Porque me parece, si puedes volver a esa imagen, como que creo que ahí está jugando con eso, ahí no está representando animales 100%. Hay algo de naturalismo. idealización. Sí, obvio, hay. Ok, Durero en estos estudios naturales, como en el del conejo o en el del búho, que no lo tenemos acá, o en el de la gran pieza de turba, hace una aproximación que le permita al espectador tener una experiencia omniabarcante del objeto que está representando. ¿A qué me refiero con esto? Él parte de un modelo natural, en el caso del conejo, pero él se pone en el papel de tener como muchos ojos, por decirlo de alguna manera, para poder ofrecer en la imagen que está elaborando las distintas aristas visuales, los distintos aspectos, caracteres de texturas, color que tiene ese animal, ¿no? Él tiene esa habilidad, o propone eso como nomenclatura pictórica. Ahora, el gran valor de ese ejercicio es que, lo considero yo desde una manera muy personal, es un precedente de la experiencia virtual contemporánea, y en ese sentido está muy cerca de lo que hicieron los que se suelen considerar como los primitivos flamencos a finales del siglo XV. Lo que hace Durero con esa nomenclatura visual, con la experticia técnica, es poder ofrecerle no solo al hombre de ciencia que está despertando en el siglo XVI, sino también a estos personajes que están en busca de experiencias místicas, un detonante muy vívido que pueda codificarse como una experiencia de conocimiento, qué sé yo, en el caso de las imágenes religiosas, una experiencia de conocimiento místico, por decirlo de alguna manera, en el caso de imágenes como esta, una experiencia de conocimiento de lo real, prescindiendo del objeto real mismo. Ese es, creo que, el gran mérito de Durero y el gran valor que tiene Durero para el siglo XVI y el siglo XVII, por supuesto. Obviamente, él no va a pensar en sí mismo en esos términos de estoy haciendo un ejercicio de virtualidad, por supuesto, pero esa idea de conservar su trabajo, porque en él la técnica triunfa sobre el mundo natural o lo encapsula, es un gran indicador, es un gran precedente de nuestra propia apuesta sobre lo virtual. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A mí personalmente me gusta mucho cómo se acerca de alguna otra manera
a esas cosas que para nosotros puede ser fácil tomarlas con una fotografía, ¿no? Pero pensarse en 1502 como en esta imagen, pues por supuesto que es algo sorprendente. Sin embargo, digamos, la presentación me deja dos inquietudes, porque es la primera vez que me acerco, digamos, al trabajo de Alberto Durero. Antes no lo había escuchado, digamos, antes de esta exposición realmente no tenía referencia. Y una de esas preguntas es si hay una vinculación personal de este artista con la naturaleza, en el sentido en que si este conejo no solamente era un objeto de representación, sino que era algo más. No sé si me hago entender con eso. O si en el caso de las pinturas que muestras de plantas, significaba algo con un territorio, algo con un lugar, o simplemente algo que se encontró y lo inspiró. Esa es la primera. Y la segunda es que, bueno, digamos, ya para 1502 había un acercamiento con América por parte, ¿verdad?, de otros artistas y científicos. Entonces, en ese caso, América, ¿qué significó para el trabajo de Alberto Durero? Ok, empecemos entonces con la primera. ¿Qué son estos fragmentos de la naturaleza para Durero? La naturaleza para Durero va a tener un aspecto, o va a tener varias dimensiones. Imágenes como estas, o los estudios naturales que se refieren a plantas y animales concretos por fuera de un contexto visual claro, como aislados, van a ser fundamentalmente, por decirlo de alguna forma, una excusa para hacer un ejercicio de poder técnico. Es una suerte de domesticación de la naturaleza a partir de lo visual. Durero de alguna manera se está proponiendo adueñar de este objeto a partir del puro recurso técnico. La experiencia del paisaje, por ejemplo, del paisaje urbano y del paisaje natural va a ser distinta. Durero va a participar ahí del nacimiento, una experiencia documental muy propia del mundo alemán, que era esa que mencionaba hace un momento, ¿no? Konrad Celtis, que es tal vez la gran cabeza del renacimiento alemán, propone: tenemos que rehabilitar el mundo alemán. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que conocerlo primero profundamente y tener una experiencia distinta de ese paisaje, ¿no? Por eso su círculo de amigos o su círculo intelectual va a hacer este tipo de ejercicios. Durero mismo lo va a hacer. Aquí hay una cosa bien interesante. La historiografía tradicionalmente piensa que Durero, después de 1494, entre 1494 y 1495, fue a Venecia escapando de la peste. Bueno, hoy esa hipótesis se ha venido reevaluando y se ha venido pensando mejor que Durero hizo un viaje hacia el sur motivado por Konrad Celtis, quien lo estimuló a documentar lo que estaba pasando en el sur de Alemania en términos visuales, ¿no? Innsbruck es una de esas, la acuarela que veíamos hace un momento, Innsbruck vista desde el norte, es uno de esos ejercicios de documentación. Trento también. Esas acuarelas de paisaje usualmente tienen que ver con la región tirolesa, bien al sur de Alemania, y tienen que ver con esa experiencia documental del mundo natural. Ahora, no creo que Durero vaya a tener una concepción del mundo natural tan cercana a la que nosotros tenemos, en términos de, qué sé yo, como de autonomía ontológica o algo por ese estilo. Durero es un curioso, fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido va a tratar de acercarse a través de la imagen a esos objetos nuevos para poder saciar ese ejercicio de curiosidad y poder aprender esas experiencias de lo nuevo, ¿no? En ese sentido, América es una de las, lo que representa América para Durero es una de las grandes incógnitas que particularmente me inquietan a mí, ¿no? Durero menciona América solo una vez en su diario, pero le dedica de manera tangencial, por supuesto, ¿no? Menciona que ha llegado un tesoro a Bruselas, pero le dedica muchísimo espacio a describirlo. Los invito, quienes no han leído el diario de Durero, es muy interesante porque codifica un poco su aproximación no solo al mundo natural, sino al mundo social también. Durero refiere en 3 renglones la experiencia de, qué sé yo, una semana de viaje, por ejemplo, pero a esta experiencia de ver el tesoro americano dedica prácticamente 9 líneas. O sea, el tipo, a juzgar por la extensión de lo que escribe, está fascinadísimo, por supuesto. Y va a ser muy curioso que no es él quien documenta esa experiencia, sino va a ser otro grabador, Hans Burgmair, quien contaba con la misma descripción del rinoceronte que él, ¿no?
Eso siempre me ha inquietado bastante, porque Durero no hace una aproximación visual al tesoro americano, y sí lo hace de otras cosas. En el diario, Durero refiere que en Bruselas, creo que es, va a ver los huesos de un gigante y toma nota visual de eso. Y dice, tomé nota visual de los huesos del gigante. Va a ver el esqueleto de un pez también gigante y toma nota visual de esas 12 curiosidades. Pero el tesoro no lo hace. Tiendo a pensar que tal vez está más interesado en naturalia que en artefacta, ¿no? En objetos del mundo natural, que en objetos con valor etnográfico, como podrían ser los que están en el tesoro que le ha llegado al rey desde América. ¿Alguien más? Bueno, gracias Juan Carlos por aceptar Gracias a esta ustedes. invitación y por esta magnífica conferencia, y a ustedes gracias por su asistencia. Que tengan buena tarde. Buenas noches.